Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 29. Sin límites. Puff. Jauneark. No hay en este mundo, nada que sea verdaderamente ilimitado. El planeta existe como un sistema cerrado, en el que todo lo que hay en él permanece en él, y se reutiliza continuamente a lo largo de miles de años. Cuando las personas usan la palabra ilimitado para describir algo, como por ejemplo, la cantidad de comida que se les permitiría comer en un buffet, son ignorantes o exageran. En realidad, hay un límite estricto en la cantidad de alimentos que puede comer antes de morir, y si alguien de alguna manera elude esa limitación, es casi seguro que lo expulsarán del establecimiento. Todo eso como prefacio, es decir, cuando se mira desde un punto de vista consistente con la realidad tal como es, nada es ilimitado. El infinito es un concepto estrictamente para ser utilizado en teoría y filosofía, un objetivo final inalcanzable e inalcanzable que requeriría subvertir la existencia misma para siquiera vislumbrarlo. Se han escrito historias enteras de terror para describir la incompatibilidad fundamental de una existencia verdaderamente ilimitada con las de los mortales. Todo eso, cada uno de esos hechos, estaba fresco en la vanguardia de mi mente cuando Archer terminó su canto, y el fuego forjado de su voluntad se extendió para deformar la realidad a sus necesidades. Una vez describí el rastreo como una cicatriz en la realidad, un ojo morado para Dios mismo. Lo que no sabía, no podría haber sabido entonces, era cuán cierta era esa afirmación. A nuestro alrededor, en todas direcciones, se extendía un páramo interminable y estéril. La tierra quemada estaba teñida de un rojo oxidado, como si estuviera empapada en la sangre de un ejército invasor, y cada paso a través de ella estaba marcada por una cuchilla. Cuchillas altas, cuchillas cortas, cuchillas pesadas, cuchillas ligeras. Algunos eran majestuosos y dorados en su disposición, mientras que otros emanaban una sensación casi palpable de mala intención. Pero la mayoría de ellos, eran espadas largas de acero liso. Cada uno de ellos estaba levantado directamente del suelo como una lápida, y realmente había un número ilimitado de ellos. De alguna manera, posiblemente porque estaba conectado con la propia percepción de Archer de este lugar, realmente sabía que este lugar, donde quiera que estuviera, continuaba infinitamente en todas direcciones. Aparecimos muertos en el centro de ese espacio ilimitado, mirando tristemente hacia el cielo naranja ardiente. A través de la neblina ennegrecida que cubría el cielo, tremendos engranajes de hierro giraban lentamente juntos, moliéndose unos contra otros con la leve escoria de óxido que tanto tiempo quedaba para extenderse a través de ellos. ¿Dónde estamos? Le pregunté a Archer con incredulidad, la pura imposibilidad de lo que estaba percibiendo a través de nuestros sentidos compartidos lo suficiente como para distraerme del dolor casi insoportable que me estaba causando apoyar las necesidades actuales de prana de Archer. Mi mármol de realidad. Archer respondió simplemente, bajando la mirada del horizonte y enfocando su voluntad de una manera dirigida que lo hizo, algo a nuestro alrededor. No fue con mi voz que habló, y no fue sobre el vínculo mental que compartimos que él había respondido. Era absoluta y completa la voz física de Archer la que me había respondido, lo que no debería haber sido posible porque podía decir que todavía me poseía. Arquero super vago. Realmente, sorprendentemente, espectacularmente, vago. Repliqué sin saber cómo sentirme cuando un brazo, envuelto en tela roja que cubría la piel bronceada, se estiró frente a nosotros para sacar una espada del suelo que casi seguramente no había estado presente momentos antes. Mientras lo hacía, podía sentir la mente de Archer corriendo a través de cada porción del espacio en el que estábamos, asimilando y descartando información tan rápido que simplemente observar el proceso desde el exterior era suficiente para causarme dolor a nivel espiritual. No era solo la dificultad inherente al proceso, era el conocimiento seguro de que el ser, la mente que realizaba esa operación era decididamente inhumana. En un abrir y cerrar de ojos, Archer terminó su barrido, dejándome sin ninguna comprensión real de cómo lo había hecho.
Me parecía casi como si estuviera lanzando agarre estructural sobre cualquier cosa y todo lo que existía en este espacio, solo que en lugar de una rápida explosión de información, el hechizo estaba casi permanentemente, manteniendo constantemente a Archer actualizado en cuanto al contenido de su mármol de realidad. En algún lugar de estos áridos páramos existían todos los Grimm contra los que habíamos estado luchando anteriormente, varios de los muertos, al menos otro sirviente y otro ser humano. Pude sentir la confusión de Archer en este último, dado que no tenía la intención de atraer a ninguna otra persona aquí con él, pero también sentí que rápidamente dejaba de lado el pensamiento. Con un esfuerzo de voluntad, y era literalmente su voluntad, no prana, ni aura, ni ninguna fuerza sobrenatural que pudiera medir o juzgar, comenzó a mover a los seres en el espacio con nosotros. Caster, que estaba rodeado por la mayoría de la creciente masa de Grimm, fue depositado en los confines de la realidad junto con cada una de las bestias de Grimm con las que estaba parado actualmente. Desde el punto de vista de los sirvientes, no habría tenido lugar ningún movimiento, porque en la realidad no lo había hecho. Archer había decidido literalmente que el espacio en el que Caster estaba parado estaba simplemente en otro lugar, y así fue. Esto, por supuesto, lo dejó libre para centrarse en otras amenazas, más específicamente, los paquetes de Grimm que no habían estado con Caster. A Reality Marble es una forma increíblemente rara de Magecraft que raya en la verdadera brujería. Es la manifestación del alma, expandida más allá del cuerpo y presionada sobre la realidad. Archer entonó amargamente, girando sobre un pie y corriendo hacia la marea negra de dientes y garras en el horizonte que había aparecido allí como por arte de magia. No sonaba como si estuviera explicando algo como normalmente lo haría conmigo, es decir, no muy bien o con algo vagamente parecido al misticismo, no, sonaba como si estuviera recitando una explicación de memoria que alguien más le había dado. ¿Me gusta, una área amplia aura? Pregunté confundido. No. Archer respondió con firmeza cuando llegó antes de que el primer grupo de Grimm fuera eliminado. En lugar de sacar un arma para ser utilizada contra los monstruos, apuntó la espada en su mano hacia adelante en una pose casi imperiosa, haciendo que una espada se elevara desde el suelo y hacia el aire, igualando a cada Grimm. Esperaba sentir otro fuerte tirón en mi suministro de prana como el que acompañaba a cada proyección que hacía Archer, pero no llegaba ninguna, y casi suspiré aliviado. Por mucho que no actuara así, tenía una cantidad casi intolerable de dolor. No tenía, por ningún tramo de la imaginación, suficiente prana para alimentar la creación de este espacio. El hecho de que lo hubiéramos logrado de todos modos era puramente un testimonio de la velocidad loca a la que regeneré prana, junto con el efecto multiplicativo que mi aura tenía en mis propias reservas mientras Archer me poseía. Incluso ahora estaba esencialmente flotando en cero prana, sosteniendo este lugar puramente por la piel de mis dientes. Y me dolió. Me dolía de una manera que mi cuerpo físico carecía de las terminaciones nerviosas para experimentar. Me dolió el alma estar convirtiendo y usando tanta de mi propia energía vital a la vez. Y eso fue después de que el dolor adormecedor de la mente de lanzar el hechizo ya se había completado. No. Repetí, cuestionando la respuesta contundente de los arqueros, incluso cuando la marea de acero cayó sobre los Grimm con una precisión perfecta e infalible. A Reality Marble no es solo un hechizo realmente grande. No obtienes uno solo por ser bueno en Magecraft. En realidad, la habilidad en Magecraft no tiene nada que ver con eso. Archer explicó, girando y corriendo hacia su próximo objetivo de oportunidad, apareciendo rápida y eficientemente ante un paquete tras otro de Grimm y borrándolos de la existencia como si la tarea no fuera más una tarea que lavar los platos después de una comida. Una mecánica de realidad es un rechazo del mundo que te rodea. No es suficiente simplemente estar en desacuerdo con el estado de las cosas. No es suficiente injuriar intelectualmente algo. Debes, en un nivel tan profundo como tu alma misma, debes rechazar la existencia misma como incorrecta. Él declaró, y escuché odio absoluto en su voz mientras explicaba, y supe que se lo estaba dirigiendo a sí mismo. Suena más como una enfermedad mental que como una superpotencia. Dije dudosamente, y durante el más breve de los segundos nuestra atención combinada parpadeó en una brillante espada azul y dorada que descansaba en el corazón del mundo de Archers, de pie sin mancha por la suciedad roja oxidada y la atmósfera adustiva.
La hoja estaba en la cima de la colina más alta que había en este lugar, como si un rey inspeccionara sus tierras. Tan rápido como la hoja vino a la mente, desapareció, y pude sentir que la boca de Archers se apretaba y su agarre de la espada sin nombre en sus manos se fortalecía casi hasta el punto de romperla antes de relajarse nuevamente, volviéndose hacia la cara en dirección a Casters. Supe en ese momento que la hoja en sus manos ahora era simplemente un sustituto de la hoja que realmente quería empuñar. Una espada que el arquero autodespreciado nunca podría verse a sí mismo como verdaderamente digna de sostener, porque para su mente cada vez que la usaba, estaba manchada por su toque. En lugar de responder a mi declaración directamente, Archer marchó hacia adelante, cada paso que daba consumía vastas extensiones de tierra que pasaban como si hubiéramos puesto un pie en un tren de carga en movimiento. Nos detuvimos mientras coronábamos otra colina, finalmente llegando a ver al propio Caster. Oh. Pensé que era Caster. Por primera vez desde que llegué aquí, sentí una onda de conmoción en la mente de Archers mientras contemplaba la nube de vapor turbulenta ante nosotros. Se extendía de un extremo al otro del horizonte, y todo lo que tocaba, cuchillas, tierra, incluso el cielo y el espacio mismo, parecía marchitarse y deformarse. El vapor casi parecía estar devorando a Archers Reality Marble, dejando a los Grimm, a quienes pudimos detectar como no más que miles de pinchazos rojos brillantes en una nube turbia, completamente ilesos. Tener y usar una mecánica de realidad es como usurpar a Dios. El único prana que uso aquí es el que se necesita para mantener mi mundo interior. Y lo único que puede contravenir mi voluntad aquí es, Archer dijo permitiéndome terminar el pensamiento para él, otra canica de realidad. Exclamé impotente. Había visto mucho Magecraft desde que me introdujeron en el oficio. Tenía una comprensión casual del tipo de poder que al menos una de las verdaderas mágicas podía aplicar. Había visto a sirvientes demoler montañas y luchar contra enemigos que ni siquiera tenía derecho a comenzar a disputar. Y esta seguía siendo la exhibición de poder más espectacular e irreal que había visto en mi vida. No era la primera vez que me preguntaba qué tipo de lunático se le ocurrió el concepto detrás de todo esto, qué tipo de rechazo completo del sentido común una persona necesitaría mantener para avanzar en su oficio tan lejos en la dirección requerida para crear un poder tan blasfemo como este. No había otra opción. Archer dijo, respondiendo a mi pregunta tácita como si lo esperara. Gruñí confundido ante la declaración. Conocí a Archer, al menos, a Archer, ya que había existido a mi edad. Había visto más que suficiente de su guerra, su vida y, finalmente, su muerte. A pesar de todo eso, incluso en su lecho de muerte, nunca pareció arrepentirse de sus decisiones. Nunca pareció tan amargo como el actual él. Murió como vivió, como un héroe poco apreciado. Cuando te enfrentas a problemas que no pueden ser resueltos por un ser humano, situaciones en las que no ganas, en las que tienes que elegir quién vive o quién muere, eventualmente te das cuenta de que realmente solo hay una manera de ganar. Archer explicó sombríamente. Lanzó la espada en su mano al aire, donde se detuvo como una mosca atrapada en una red por unos momentos antes de girar por el aire para unirse a la marea de hierro de noble fantasmas que se había estado acumulando lentamente detrás de nosotros. Te conviertes en algo más, declaró, y con sus palabras rompió, todo. Nuestra conciencia combinada, que estaba vinculada a cada arma y proyección en este lugar, parpadeó hacia afuera, cambiando cada fantasma detrás de nosotros a su estado roto. Y luego comenzaron a descender cientos de miles de armas, cada una con su propia leyenda, su propia personalidad. Donde quiera que caía un fantasma, detonaba, la fuerza expansiva de la explosión purgaba el vapor y los Grimm de sus alrededores. El sonido era ensordecedor, el rasguño de acero como cuchillas raspadas unas contra otras para encontrar sus objetivos casi tan cacofónicos y fuertes como las explosiones mismas. Pero no terminó la pelea. Porque después de un breve tiempo, soportando el asalto a sus fronteras, Caster dio un paso adelante, su motor de masas retumbando y moliendo la tierra debajo de él y haciendo que el vapor que incluso ahora estaba disparando desde su armadura en tremendas gotas, se arremolinara a su alrededor como una capa. ¿Sí? Para esto, un verdadero encuentro de las mentes. La molienda de una ideología contra otra.
declaró en su máquina la voz amplificada. El sonido de ella nos llegaba incluso a través de todos los demás ruidos. Con una mano de metal titánica, imitó el gesto de lanzamiento anterior de Archers, y a su alrededor el vapor cobró vida. Serpentinas y zarcillos de las cosas que habían estado rodando perezosamente a través de un Limited Blade Works comenzaron a temblar y retorcerse antes de correr hacia arriba para encontrarse con el aluvión de acero que llovía sobre él y sus fuerzas. Dondequiera que un zarcillo tocaba un arma, se desvanecía, se oxidaba y se convertía en polvo, como si acelerara hacia adelante en el tiempo. La defensa de Casters no pudo detener todas las armas que caían, pero de repente nuestra victoria no parecía tan segura. Para el futuro que deseo. El sirviente ciclópeo declaró, pisoteando la nuez del suelo y luego cargando directamente hacia nosotros en un chorro de vapor desde su espalda. Los Grimm siguieron de cerca su estela, saltando allí muertos y muriendo en la oscura capa de un equipo Casters que pasaba creado. Archer no se dignó a responderle. Su metodología de combate exigía que no perdiera el tiempo hablando si al menos no podía sacudir a su oponente al hacerlo. Sus manos se dispararon envolviendo la empuñadura de una enorme construcción de piedra que parecía que un gigante había afilado un trozo de obsidiana del tamaño de un automóvil más que un arma real. Nos encontramos con Casters cargando de frente, balanceando ese gran hacha de piedra hacia él con todas nuestras fuerzas, y a través de cantidades masivas de refuerzo, sincronización perfecta y alguna habilidad robada del portador original de las armas, logramos golpear las armas de los titanes de hierro hacia arriba y lejos de nosotros. En el mismo movimiento, Archer soltó su agarre del hacha, el tiempo se desaceleró a una fracción de su velocidad real a nuestro alrededor. Pude ver a Caster, con su masa en lo alto y a punto de golpear hacia abajo en represalia. Pude ver a los Grimm a pocos momentos de alcanzarnos y pulular Archer. Pude ver el cadáver de Adams, temblando de agonía sobre las púas de metal en las que fue empalado. Y luego el pie de Archer se deslizó hacia adelante, y una lanza roja pulsante apareció en el hueco de su brazo. Gabe, gritó, y pude sentir nuestras piernas enrollarse en el preludio de un golpe que el portador original de las lanzas había usado a menudo. Caster también pareció sentir que algo andaba mal, porque en lugar de continuar su ataque hacia abajo, un chorro de vapor lo empujó hacia atrás, una vez más ocultándolo de la vista. No es que Archer se detuviera, por supuesto. Vol. Gritó, empujando hacia adelante con una precisión inquietante en la nube de vapor, ignorando a los Grimm que saltaron al vernos, listos para arrancarnos la garganta. El mundo se dobló, y la lanza pareció rugir de hambre mientras era empujada. A pesar de que Caster no estaba a la vista, nos deslizamos hacia adelante entrando en el banco de vapor detrás de él. Que es cuando todo salió mal. Al igual que los fantasmas sin nombre ante él, Gaebolg, la lanza del héroe Kuchulain, que siempre golpeaba infaliblemente el corazón de sus enemigos, comenzó a desvanecerse y crujir bajo nuestro agarre. Eso en sí mismo no era especialmente preocupante, después de todo, Archer siempre podía hacer otro. Todo su estilo de lucha se basaba en armamento desechable. Pero cuando Archer y yo golpeamos, atraídos inexorablemente hacia adelante por los poderes de ruptura de causalidad de la lanza, el vapor comenzó a golpear nuestra piel, y todo mi mundo se convirtió en dolor. Estoy bastante seguro de que habría perdido el conocimiento si tuviera un cuerpo en ese momento, pero como no lo tenía, la agonía abrasadora de la mente, que apenas había logrado escapar con el canto completo de los arqueros, regresó con venganza. El delicado equilibrio que había alcanzado con mis reservas de prana rápidamente comenzó a fallar cuando el vapor nos quitó la energía, y Archer tropezó momentáneamente, liberando por completo su agarre de la lanza maldita. Podía sentir que los Unlimited Blade Works comenzaban a parpadear y desmoronarse en los bordes, y estaba vagamente consciente del ojo ciclópeo de Caster apareciendo a nuestra derecha, golpeando su masa contra nuestro costado y enviándonos a través de la niebla como una piedra que salta. Grimm nos atacó cuando pasamos y solo los estupendos reflejos de Archer nos permitieron evitar el peor de los ataques, girando y girando por el aire apenas a tiempo para volar sobre un cuerno o una garra. Arquero. Chillé mientras me esforzaba más y más para mantener nuestro tenue vínculo con el mármol de la realidad que nos rodeaba. Lo sé.
Él respondió, agachándose y reforzándose hasta sus límites máximos, y luego lanzándose hacia arriba y, benditamente, fuera del banco de vapor que había comenzado a ocupar una mitad perfecta del espacio infinito en el que ahora residíamos. Caster ya era visible debajo de nosotros, volando hacia arriba en un chorro de vapor que lo impulsó hacia arriba mucho más rápido que nuestro salto desesperado. Cede ante el poder de... Caster gritó jubilosamente, su voz crepitaba y distorsionada por el sistema que su traje usaba para proyectar su voz. Te escuché la primera vez. Igalima. Archer desafió, agitando su mano por el aire hacia el sirviente de carga y causando que una construcción de acero del tamaño de un edificio se estrellara desde el cielo ardiente sobre él. Estaba marcado con viruelas y forrado con extrañas deformaciones, como si se pensara que el arma en sí había sido tallada en un bloque mucho más grande del acero divino en lugar de ser forjada como lo haría una hoja normal. Igalima, la espada Mountain Fellin se estrelló contra Caster, provocando un nuevo ataque de aullidos del código del cadáver en su brazo. Aún así, incluso con la apariencia de Adán complementando sus propias defensas, la espada de tala de montaña era una construcción divina, una herramienta que una vez fueron manejadas por los dioses para dar forma a la tierra. No había forma de que algo nacido de un mortal pudiera desafiar su poder, y juntos los dos regresaron al suelo con un golpe sordo que dispersó temporalmente el vapor directamente ante nosotros. Aestus. Archer declaró, arrancando una espada larga deformada y curva desde el aire a su derecha, mientras nuestro impulso ascendente se detenía y nos detuvimos estrepitosamente sobre la empuñadura de Igalima. El vapor de sanguijuela ya estaba comenzando a regresar a su lugar apropiado, llenando el vacío causado por el impacto de las espadas y devorando lentamente la hoja donde estaba enterrada en el suelo. Los Grimm que se habían estado escondiendo en la niebla avanzaron con él, y antes de que pudiera preguntar por qué no los bombardeamos simplemente con armamento como los otros grupos, pude sentir la marea de acero mientras se precipitaba por los bordes exteriores del vapor, precipitándose y lanzándose hacia atrás para distraer a los zarcillos casi sensibles del vapor de nosotros. No tenía idea de cómo Archer podía hacer un seguimiento de todo esto a la vez. O más bien, entendí, pero solo de la misma manera que una persona normal entiende que el cielo es azul. Este lugar era el mundo interior de Archer, su alma misma manifestada. Para él, hacer un seguimiento del incontable número de cuchillas que residían aquí no era más difícil que recordar cuántos dedos tenía en un momento dado. La hoja en nuestras manos se iluminó con llamas, las lenguas blancas y calientes de plasma supercalentado golpeando el aire junto a nosotros inofensivamente mientras Archer tomaba una postura con el arma. Grimm inundó la hoja rápidamente corroída de Igalima hacia nosotros, solo para ser empujada hacia atrás cuando Archer barrió el Aestus hacia adelante, haciendo que las llamas que emanaban de él avanzaran como un ser vivo, incinerando cada Grimm que tocó. Antes de que pudiera completar su erradicación de la marea de máscaras blancas que se aproximaba, aunque la proyección debajo de nosotros flaqueó, Caster's Noble Phantasm finalmente hizo su trabajo y lo debilitó más allá de su uso. El cambio repentino del arma que se desmoronaba fue suficiente para que otro zarcillo de vapor nos rozara, y una vez más fui asaltado por un dolor insondable que tuve que luchar para evitar que yo y mi sirviente sucumbiéramos. Archer también debe haber sentido la tensión bajo la que yo estaba, porque vaciló el tiempo suficiente para que una ursa llegara a él, deslizando una enorme pata con garras hacia nosotros. A pesar de las velocidades relativamente lentas a las que se movía la cosa en comparación con un verdadero sirviente, nuestro estado debilitado le dio tiempo más que suficiente para aterrizar su ataque, uno que apenas logramos extendernos hacia atrás y alejarnos, desviando el golpe de uno que habría roto nuestro cuello a uno que simplemente raspó contra el hierro negro de la coraza de Archer. Justo antes de que Archer pudiera enderezarse y responder al ataque, una gran fuerza se estrelló contra nosotros por detrás, lanzándonos horizontalmente por encima del banco de vapor. Las telas, la armadura y la carne de nuestra espalda fueron destrozadas por el contacto temporal, con lo que supuse que era una enorme masa de casters, y nos retorcimos en el aire, ignorando nuestro dolor compartido para lanzar a Aestus hacia adelante. Caster se estrelló contra la masa extendida de la hoja primero, el impacto aéreo una vez más nos arrojó en un ángulo hacia abajo que nos acercó cada vez más al vapor de lixiviación de su fantasma.
Su armadura se estaba agrietando en el hombro, pero en lugar de circuitos y cables, lo único que podía ver girando debajo era más vapor. Vapor que salía de él en una capa dolorosa. Caster continuó hacia adelante para un tercer ataque, su código de cadáver llorando el gemido de los condenados con cada movimiento que tomaba, su único ojo rojo brillaba más que nunca en el blanco turbio de nuestro entorno. Archer, no sé si podemos vencerlo en su propio terreno. ¿No deberíamos retirarnos o? Pregunté, observando con asombro sorprendido cómo Estus rompió bajo el agarre practicado de Archer y fue arrojado al suelo detrás de nosotros en una explosión de plasma supercalentado y energía que una vez más dispersó temporalmente el vapor allí. Casi demasiado tarde, su brazo de lanzamiento volvió a levantarse, ahora sosteniendo a Bakuya para bloquear el próximo golpe de Casters en un ángulo que forzó nuestro aterrizaje exactamente en el parche claro que había creado. No podemos. Solo puedo mantener mecánica de realidad durante tanto tiempo antes de que la tensión sea demasiado, y si la liberamos antes de que sea derrotado, todos los Grimm y los muertos llegarán a la ciudad. Sin mencionar al propio Caster. Si no lo detenemos aquí, no lo detendremos en absoluto. Me explicó con calma, un cierto tono de voz de Grimm diciéndome que no lo detendrá en absoluto era la más probable de las dos opciones. ¿Cómo diablos se supone que debemos luchar cuando incluso tocar esta niebla casi nos mata? Exclamé, frustrado porque incluso con todo esto, el poder de doblar la realidad misma, todavía teníamos una posibilidad muy real de fracaso completo. Eso es lo que nunca te dicen sobre ser un héroe Jaune. Es mucho más probable que fracases que tengas éxito. Archer respondió con una resignación casi enfermiza a su voz. Aún así, a pesar de su tono mental y sus palabras, nuestro cuerpo siguió luchando, sin obstáculos por la duda. Caster aterrizó junto a nosotros con un golpe tembloroso en el suelo solo para ser atacado inmediatamente por Archer, quien se lanzó hacia adelante balanceando a Kanchol y Bakuya hacia él con precisión láser. Cada golpe estaba perfectamente colocado, corazón, riñones, pulmones. La mayoría de los ataques fueron desviados por Caster, quien fue sorprendentemente hábil con esa masa suya, pero más de unos pocos lograron pasar sus defensas, causando rentas irregulares en la armadura de titanes, que sangraron aún más vapor en el aire. Los dos sirvientes se involucraron en un intercambio rápido de golpes, hasta que Archer comenzó a cambiar su objetivo, ya no buscando golpear los signos vitales de Caster, sino separar a Adam del brazo del mago de metal. Desafortunadamente, Caster se dio cuenta rápidamente, saltando hacia atrás y agitando su mano hacia afuera para hacer que el vapor que nos rodeaba se precipitara una vez más hacia adentro, eliminando el espacio seguro que habíamos creado para nosotros mismos para luchar. Una vez más, empujando nuestro refuerzo a sus límites, nos lanzamos hacia el cielo, evitando por poco el vapor malicioso mientras intentaba encerrarnos en una cúpula. Una vez más, Archer extendió su mano hacia afuera, la masa de Caster de todas las cosas apareció en ella, ya en el proceso de balancearse hacia abajo hacia el sirviente que nos había perseguido hacia arriba. Las dos armas de molienda se unieron en una impresionante lluvia de chispas, y cuando comenzamos a descender, Archer sonrió y luego dijo, rastrear, en Sulsagana. Caster, no siendo un completo idiota, previó lo que sucedería después, y sabiamente se desconectó de nosotros, volando hacia atrás justo a tiempo para evitar que otra hoja del tamaño de una montaña descendiera hacia él. La hoja era dentada, como si se hubiera formado a partir de la columna vertebral de una bestia gigante y se fusionara con 4 piezas separadas de fuego solar destilado. No, ni una sola hoja del tamaño de una montaña me di cuenta con algún choque, varias de la misma arma. Por primera vez desde que llegué aquí, pude sentir a Archer tirando de mi prana agotado, y sentí que una parte casi palpable de mi alma se liberaba para alimentar lo que estaba haciendo. Me dolió. Me dolió tanto que no pude contener el gemido mental que escapó de mis labios mientras él sacaba de mí más de lo que realmente tenía que dar. Pero entonces mi determinación se reafirmó. Caster y su amo podrían y matarían a todos los seres vivos en Vale si pudieran. No solo estaba luchando por mí, mis amigos o mi familia. Si perdemos aquí, entonces este podría ser el final de mi propia civilización.
El pensamiento fue escalofriante y humillante al mismo tiempo, ya que llegué a una cierta comprensión de mí mismo. Al igual que algunas personas harían cualquier cosa para obtener el Grial, también daría todo de mí mismo si eso significara proteger a los que me importan. Incluso si eso significaba que esta fue la última pelea que Archer y yo tuvimos juntos. Como pensamiento sintiendo mi determinación, Archer, que todavía navegaba perezosamente por el aire, se alejó aún más de mí, causando que todas y cada una de las armas que caían se rompieran. Podía pensar en muy poco que pudiera sobrevivir activamente a ese tipo de detonación, y no pude evitar soltar una carcajada maliciosa de alegría cuando las armas aterrizaron, y posteriormente explotaron, eliminando por completo el espacio que Caster, su Grim y su nube de vapor habían residido una vez. Finalmente, libres de la preocupación de que aterrizaríamos en una trampa mortal, Archer y yo nos estrellamos cansadamente contra el suelo en la cima de la única colina en todo el lugar que de alguna manera parecía tener hierba encima de ella. Nos sentamos y vimos cómo se asentaban las consecuencias de la explosión que habíamos creado, Archer tenso y listo para sacar otro fantasma todo el tiempo. Fue un farol, por supuesto. Creo que gastado sería una palabra demasiado fuerte. No estaba gastado, estaba, marchito. Como si hubiera renunciado a algo de mí mismo que no podía ser recuperado. Pero no me arrepentí. Habíamos ganado. Tuvimos. En verdad, eres bendecido por Dios. La voz tiránica y estática de Caster gritó. No. No es posible. ¿Cómo? Nada podría sobrevivir a eso. Si hiciéramos eso en la ciudad, ya no existiría. Si hiciéramos eso en la luna, Remnant tendría una nueva colección de rocas espaciales para mirar por la noche. Entonces, como había, la mirada de Archer, y posteriormente la mía, se dirigió a la forma ahora brillante de Adam, donde estaba situado sobre el brazo de Caster. Dolorosas líneas rojas de energía cruzaron su piel, y a pesar de su obvio estado de no muerte, parecían estar causándole un dolor significativo. Desafortunadamente, he hecho que mi vida trabaje para suplantar lo divino. Para llevar a la humanidad a nuevas alturas. Para dar a luz, un mundo de vapor. Aulló, mostrando por primera vez algo más que fanatismo o apatía en su voz. Sonaba casi frustrado con nosotros. Como si estuviera tratando de convencernos de algo, aunque no podía estar muy seguro. Quiero decir, energía de vapor. Teníamos polvo. Las cosas eran infinitamente más efectivas de lo que el vapor podría esperar ser. Una ocánica de realidad es un rechazo del mundo que te rodea. Recordé que Archer dijo no hace mucho. Eso significó algo. Algo más de lo que me estaba diciendo. Significaba, ¿qué? Que una cánica de realidad fue alimentada por lo desordenada que estaba la persona que la poseía. Era por eso que Caster era tan chiflado. Su adhesión a sus sueños era tan grande que ya ni siquiera podía ver la realidad por lo que era. Si es así, ¿qué dijo eso sobre Archer? ¿Qué clase de locura tenía? Está mal querer salvar a todos frente a mí. El recuerdo llegó espontáneamente y sin pedir, revoloteando por mi mente y filtrándose hacia abajo en Archer completo con la alucinación acompañante de las muchas personas en la vida de Shiro Benilla que se habían visto obligadas a explicarle lo imposible que era salvar literalmente a todos. Podía sentir una especie de disgusto palpable revoloteando a través de nosotros cuando el recuerdo tocó la mente de Archer, y su mano se movió ligeramente hacia una hoja azul y dorada que, aparentemente, había estado sentada en la cima de la colina junto a nosotros todo este tiempo. Fui arrancado de mi aturdimiento por el sonido sofocante de Caster levantando una mano hacia el cuerpo brillantemente ardiente en su brazo derecho y apretándolo, haciendo que todo dejara de moverse y luchara en su agarre. Con la otra mano levantó su masa en el aire, su turbina giratoria se movía cada vez más rápido, atrayendo hacia ella el vapor que corría libremente de las rentas en la armadura Casters. Entonces la energía ardiente que había estado llenando a Adam pareció cambiar ligeramente, viajando a través de la armadura de Casters y hasta su masa. De repente, la fuerza de más de media docena de fantasmas rotos llenó el arma, y un verdadero ciclón de energía y vapor se elevó en el aire, como un pilar con la intención de romper los cielos de arriba. Bueno, Jaune, es un poco difícil decirlo, pero fuiste un buen maestro. Archer dijo a la ligera, sabiendo tan bien como yo que no nos quedaba más para dar. ¿Qué?
No. Rastrea un arma. Invoca un montón de cuchillas. Haz algo. Le grité al hombre cansado con el que compartía cuerpo. Jaune. No puedo. Archer declaró con firmeza. Sí puedes. Hay uno justo ahí. Solo recógelo. Lucha, maldita sea. Exigí, a pesar de que podía sentir que moría físicamente cuanto más tiempo mantuviéramos un Limited Blade Works. Archer no respondió, un ligero movimiento de sus dedos hacia la hoja junto a nosotros fue la única respuesta que tuvo a mi declaración. No creas que no te he catalogado como hipócrita. Dices que ya no te importa una mierda y que no quieres ser un héroe, pero aún así me ayudaste. Me enseñaste Magecraft. Me protegiste a mí, a mis amigos y a mi casa cuando nadie más podía. Has estado luchando en esta estúpida guerra conmigo a pesar de que no tienes absolutamente ninguna razón para hacerlo. Y ahora, ¿crees que lo mejor que puedes hacer, tu acto final, será contener el ataque que Caster está a punto de usar, para que no lastime a nadie en la ciudad? Me enfurecí, dispuesto a que Archer moviera su mano y recogiera la hoja dorada que de alguna manera había cambiado de estar a nuestra derecha a sentarse en el suelo directamente frente a nosotros. ¿Y qué? Esas son cosas que puedo lograr. Son objetivos claros y alcanzables. Archer me respondió, claramente molesto por lo cerca que había llegado a casa con mi declaración. Y así es esto. Así que cállate, marca un recuento en el maldito tablero y toma la maldita espada de Dios. Respondí. ¿Y hacer qué? ¿Morir de pie? Archer dijo sarcásticamente, aunque lo hizo, con solo cierta vacilación, tomó la espada ante nosotros. La información nos inundó al instante. No es la lista brutalmente precisa de pros y contras en la que Archer solía destilar cada una de sus herramientas, sino una historia genuina y cuidadosamente elaborada de la hoja de Excalibur, la espada de la victoria prometida. La espada que una vez había sido sostenida por el amante de Archers, desterrada a su propio tiempo para morir al final de su guerra. La espada que una vez había hecho milagros donde quiera que iba, levantando a un pueblo roto y uniéndolo bajo una sola bandera. La espada que llevaba el honor de ser un último fantasma. Una verdadera arma divina, creada por manos inhumanas para ser empuñada por una persona y una sola persona. Y nosotros no éramos esa persona. Lo que significaba que la hoja frente a nosotros era, en la medida en que iban las cosas, una falsificación. No solo las falsificaciones habituales de Archer, sino una decoración genuinamente inútil. Un artículo que existía puramente con fines sentimentales. Podría completarlo si tuviera que hacerlo, pero al igual que Igalima y Zul'Sagana, el esfuerzo sería más de lo que nuestra fuerza debilitada podría manejar. Demonios, solo estar de pie era más de lo que podíamos manejar en este punto. Podía sentir la sombría aceptación de Archer de todos estos hechos parpadear a través de sus pensamientos, al igual que podía sentir la tristeza genuina de que esta era la mejor manera en que podía pensar para mostrarme cuán inútil era la situación. Desafortunadamente, yo no era Archer. No era un Shirobemilla roto y deteriorado, destinado a fracasar para siempre en su búsqueda. Mi vida aún no había terminado, y no tenía algún espectro desglosado de un hombre del futuro que me dijera cómo iría. Mi futuro aún estaba siendo decidido, y en ese momento no me importaba si todas las probabilidades apuntaban a que el futuro estaba destinado a terminar en mi muerte dentro de 3 segundos. Mi mente, ocupada en eso, se rebelaba contra los hechos tal como Archer los veía, excluyó a todos los demás. Apagó el sonido del tifón como un vendaval furioso a través de un Limited Blade Works mientras Caster se preparaba para borrarnos de la existencia. Ignoró la gentil disculpa de Archer por cómo las cosas siempre parecían ir de esta manera con él. Pero sobre todo, como un verdadero mago, ignoró lo que ya me habían dicho que era imposible. Entonces, ¿qué pasaría si Excalibur solo estuviera destinado a ser sostenido por el rey Arturo? Había visto a Shiro hacerlo antes. Tal vez no el Shiro que finalmente se convirtió en mi arquero, sino uno de ellos. Y si ese bastardo obstinado podía hacerlo, entonces todo lo que tenía que hacer era igualar su esfuerzo, a mi manera. Después de todo, yo no era Shirobemilla. Yo no era una encarnación de la espada. No pude rastrear.
No podía sincronizarme con la historia de un arma para engañarla y permitirme empuñarla. Pero yo era muy bueno jodiendo con aura, y al final del día todo lo que era un aura, era una porción externa del alma. Podía sentir mi mente y mis circuitos chillar en protesta cuando comencé a trabajar, tirando al azar de lo que quedaba de mi aura, mi alma y arrancando una parte de ella usando nada más que mi fuerza de voluntad. Pude detectar vagamente a Archer gruñéndome en protesta, exigiendo que dejara de hacer lo que fuera que estuviera haciendo, pero ignoré sus protestas. Si mis opciones fueran morir sin hacer nada o morir haciendo algo, entonces tomaría algo cada vez. Realmente, cualquiera lo haría. Me pregunté, muy brevemente, si así era como Assassin había creado su técnica de clonación, pero luego rápidamente puse el pensamiento fuera de la mente. No estaba tratando de hacer un clon. Estaba tratando de copiar un alma. Busqué a tientas en mi memoria, no, en la memoria de Zero Emilla por lo que necesitaba, los meses de sueños y alucinaciones que había estado experimentando se apresuraron a la vanguardia de mi mente, incluso cuando la parte de mi pensamiento que aún mantenía el razonamiento notaba que básicamente me estaba matando en una apuesta ciega. Imagen tras imagen pasó parpadeando, el tiempo fuera de mi reino mental se desaceleró mientras trabajaba hasta que finalmente mi mente aterrizó en una singular imagen iluminada por la luna, de una mujer real pero diminuta vestida de azul real de pie sobre un niño estúpido en un cobertizo. Un niño estúpido que no tenía idea de a qué se estaba metiendo. Y luego, al igual que mi arquero había hecho una vez, mientras examinaba los recuerdos de Wyvern Velvet para ver los fantasmas de la última guerra, yo también sentí que mi mente se precipitaba hacia afuera, asimilando todo sobre el rey de los caballeros. La forma y la sensación de su aura, de su alma, no fueron fáciles. Era un viejo recuerdo, uno que incluso el propio Archer probablemente no estaba seguro de los detalles detrás. Cada momento de análisis era otro momento de tortura agonizante, mis circuitos se sentían como si estuviera pasando alambre de púas a través de ellos en lugar de prana. Pero valió la pena, porque finalmente tuve la medida de Artoria, del rey de los caballeros. Y una vez que tuve eso, fue lo más simple del mundo presionar ese pequeño paquete de aura que había creado en la forma correcta para que coincidiera con él. Con un destello de luz, regresé al mundo de la vigilia, para encontrar a Archer mirando tontamente la espada en sus manos, ahora brillando con una fuerza de otro mundo que igualaba y posiblemente incluso superando el propio ataque preparado de casters. ¿Cómo? Archer preguntó con pura incredulidad. Le habría respondido, pero parecía que no podía reunir suficiente energía para hacerlo. Ahora todo lo que quería hacer era acurrucarme y dormir hasta que todo esto terminara y terminara. Fue todo lo que pude lograr para continuar manteniendo el doloroso dibujo de mi existencia que permitió que el mármol de la realidad en el que estábamos continuara existiendo. Silencio, Shirou. Otra voz le respondió en mi lugar. Suave y gentil, e inconfundiblemente femenino a pesar de su juventud. Archer dijo, su cabeza dando vueltas pero no encontró nada ni nadie más presente, excepto el único otro humano que había estado escondiendo con seguridad en un rincón lejano de su mármol de la realidad. Shirou. ¿Qué te he dicho? Mantén tus ojos en tu oponente. La voz dijo, y los ojos de Archer se abrieron ligeramente mientras tomaba una postura, levantando la hoja brillante de Excalibur sobre nosotros. Nuestra cabeza se volvió hacia Caster una vez más, y se me ocurrió que la mayoría de mis retoques mentales y conversaciones habían sucedido en un periodo muy corto de tiempo. Postura amplia. Bien. ¿Sabes qué hacer a continuación, correcto? Ella le dijo a Archer, y así, la creciente sensación de nostalgia y confusión que había estado burbujeando dentro del ciervo fue aplastada por su voluntad de hierro. El Excalibur en nuestras manos se iluminó como un faro contra la noche, iluminando completamente el cielo sobre nosotros con un pilar de energía dorada que habría aturdido mi mente si yo fuera algo más que un bulto semisensible de energía espiritual en ese momento. Al igual que el mármol de la realidad, el rayo parecía continuar para siempre, una torre interminable de brillo para derribar a todos los enemigos de la humanidad. Ahora muéstrale. La voz dijo, ahora comenzando a debilitarse como el poco de aura que había usado para mantener, sea lo que sea que esto haya sido, comenzó a disminuir. Muéstrale al hombre del que me enamoré.
La voz incorpórea de saber dijo, antes de quedarse completamente en silencio. Podía sentir débilmente las lágrimas amenazando con caer de los ojos de Archers mientras hablaba, y la imagen de otro Shirou, en otra vida, de pie así, con sus manos entrelazadas con sus sirvientes sobre el pomo dorado de Excalibur. Archer gritó. Inútil. Respondió Caster, que finalmente parecía listo para balancear la tormenta, nos llamó con un arma. Calibur. Rugimos, 3 voces como una sola, mientras ambos siervos balanceaban sus armas. La energía rugió a nuestro alrededor cuando las dos fuerzas opuestas se encontraron, rompiendo el espacio y el tiempo a su alrededor y extendiéndose con cada segundo que pasaba para consumir más y más del mundo que nos rodeaba. Las dos energías dispares lucharon entre sí como seres vivos, forcejeando y empujándose mutuamente en un intento desesperado de atacar al otro maestro. Hasta que finalmente, la fuerza dorada del último fantasma se hundió hacia adelante, consumiendo a Caster en un resplandor de furia dorada que estalló en un pilar de luz donde una vez estuvo el ex sirviente del Estado Mayor. Disfrutamos del cálido y acogedor resplandor durante unos segundos más, antes de que Archer interrumpiera. ¿Sable? Preguntó tentativamente, pero no recibió respuesta. La espada en sus manos una vez más se volvió opaca ya que ya no detectaba la presencia de su verdadero maestro, y cayó floja en la mano de Archer mientras miraba su brillo que disminuía lentamente. Saber, esto no es gracioso. Jaune, ¿dónde estaba ella? Preguntó, pero yo estaba en mi límite. Caster estaba muerto. Los Grimm se habían ido. Los muertos estaban acabados. Lo habíamos hecho. Habíamos salvado a todos. Al igual que un Limited Blade Works estaba destinado. Con un estallido poco sutil de fuego de forja, el mundo a nuestro alrededor desapareció, solo para ser reemplazado por un patio lleno de Grimm moribundos. No desaparecieron como normalmente deberían haberlo hecho en un Limited Blade Works, y una verdadera horda de personas, en su mayoría soldados, de pie como si estuvieran muy confundidos por la falta anterior de algo contra lo que luchar. Salí a trompicones de la transición y me volví perezosamente para tratar de ver si había alguien aquí que reconociera. Débilmente pensé que podía ver a Weiss entre la multitud, gritando órdenes a todos como siempre, y al no ver mejor persona para confiar en mí también, me tropecé con ella. Hey Weiss. Te extraño. Arrastraba las palabras antes de que mi cara golpeara el pavimento, y bendita inconsciencia me llevó. Oh. Punto de vista. Raven Branwen. Pozo. Esto era nuevo. Giré la cabeza, actualmente en forma de cuervos, para contemplar mi nuevo entorno. Me di cuenta de que no estaba destinado a estar aquí. Fuera lo que fuera, estaba claramente dirigido a los Grimm. También fue, claramente, una extensión excesiva de su Magecraft. Había estado observando la pequeña amenaza de cabello rubio durante un poco menos de medio día, después de haberme apresurado a verlo en busca de Juniper. Odiaba hacer favores a la mujer, pero dado que ella era la única otra parte neutral alrededor, no tenía muchas opciones. Además, su marido es simplemente aterrador. Pensé ociosamente, sintiendo mi pico abierto y cerrado en respuesta a mi intento casual de lamer los labios que ya no existían con una lengua que ya no tenía esa funcionalidad. Convertirse en un pájaro era un dolor en el de esa manera. A decir verdad, cuando Juniper me pidió que fuera a buscar a su hijo inútil, esperaba estar buscando mucho más tiempo que esto. De hecho, había estado en camino a preguntarle a mi hermano sobre él cuando me di cuenta de que los dos estaban básicamente uno al lado del otro. Si hubiera sabido más sobre la mujer con la que viajaban, habría tratado de agarrarlo e ir allí mismo, antes de que los dos desaparecieran en esos túneles, y mi capacidad para detectarlos y rastrearlos casi hubiera dejado de funcionar. Desafortunadamente, todo lo que realmente sabía sobre ella era que era peligrosa y fuerte, y ferozmente dedicada a mi hermano, casi hasta el punto de la locura realmente. Pensando en ello, todos esos eran rasgos de personalidad bastante viables. Me pregunto si ella consideraría unirse a la tribu, me pregunté pensativamente. Parecía que sería una venta bastante fácil. En la tribu la fuerza lo era todo. Y dado que ella era tan claramente más fuerte que mi querido hermano Crow, obtener lo que quería de él bajo mi mando debería ser bastante simple.
incluso podría traer al pequeño perro faldero de Ospin a casa. Mármol de la realidad. Podía oír vagamente a alguien decir en la distancia, y, mi curiosidad despertó, dejé mi percha sobre el pomo de una de las muchas espadas que cubrían el suelo en este campo de batalla para acercarme a él. Todavía no tenía idea de dónde estábamos, pero como alguien que su apariencia y Magecraft dependía de la creación de portales, rara vez era capaz de perderme. Estaba, a lo sumo, interesado en esta nueva persona que parecía haber venido de la nada para explicar los detalles de su capacidad para adelgazar. Una forma increíblemente rara de Magecraft que raya en la verdadera brujería. Es la manifestación del alma, expandida más allá del cuerpo y presionada sobre la realidad. El extraño dijo mientras me acercaba, deslizándose hacia el suelo para evitar ser detectado. No había otras aves en este lugar. No hay vida salvaje. No hay vida de ningún tipo realmente. Solo espadas. Y cuando aterricé para verlo mejor, me sorprendió la explicación. Una de las primeras cosas que nos enseñó ese viejo tonto cuando nos acogió y comenzó nuestro entrenamiento en Magecraft fue nunca jugar con nuestras propias almas o auras. Si bien por lo general habría dejado de lado hace mucho tiempo cualquier enseñanza que el viejo parásito hubiera transmitido, la lógica detrás de este en particular era sólida. Tu alma era la base de lo que eras. El núcleo de tu existencia y el ancla a la que estabas atado en esta vida. Jugar con eso era como meter la mano en un fuego para brindar un malvavisco. Contraproducente y peligroso. Por el más breve de los momentos, rechacé la idea que se me presentaba. Rechazó la explicación del hombre de rojo de pie estoicamente con su cabello blanco balanceándose ligeramente con la brisa. Pero luego levanté la vista y mis protestas murieron en mi garganta. Porque sobre nosotros había un cielo alienígena que se agitaba con hierro ardiente. Eso podría ser una ilusión de algún tipo, ciertamente, pero ¿para qué serviría? Este hombre sabía claramente que había usado mi apariencia para seguirlo aquí a esto, Reality Marble ya que me lo estaba explicando todo, pero por primera vez elegí examinar verdaderamente al hombre que tenía delante. No sabía lo que hacía esta magia suya, pero cuando Jaune terminó su pequeño canto, pareció alejar todo el peligro. Así que, ante todo, era un aliado de los arcos, por lo menos. Entonces, si ese era el caso, entonces estaba tratando de enseñarme para que yo pudiera. No, fue la sucinta respuesta del hombre, que giró ligeramente la cabeza para que yo quedara atrapado firmemente en esos ojos grises planos y metálicos suyos. Pequeñas manchas de oro se extendieron por la extensión sin vida de sus ojos, y justo cuando estaba considerando regresar a la forma humana para exigir una explicación, se apartó de mí, lanzando una espada al aire. Con una facilidad casi casual apuntó la espada hacia el horizonte, donde un grupo de Grimm nos estaba cargando cuesta abajo, y un aluvión de armas de acero apareció de la nada para estrellarse contra las criaturas ofensivas. Había golpeado a un pequeño ejército de Grimm tan fácilmente como voltear su mano, y pude sentir mi sangre cantar en respuesta. Esto era poder. Fuerza que no podía ser desafiada. El pico del Magecraft del que hacía tiempo me consideraba un maestro. No sabía quién era este extraño, pero tan pronto como esto terminara, iba a encontrarlo, e iba a golpearlo hasta someterlo y arrastrarlo de regreso al clan. O a la mierda. O ambas cosas. Tan pronto como la primera manada había sido destruida, el extraño dio vueltas, corriendo en la distancia más rápido que cualquier cazador que hubiera visto antes. Cada uno de sus pasos parecía consumir la tierra debajo de él, como si la realidad misma estuviera ayudando a su movimiento. Lo cual, si el verdadero significado del nombre Reality Marble se mantuvo, entonces probablemente lo fue. Es un rechazo del mundo que te rodea. No es suficiente simplemente estar en desacuerdo con el estado de las cosas. No es suficiente injuriar intelectualmente algo. Debes, en un nivel tan profundo como tu alma misma, debes rechazar la existencia misma como incorrecta. El extraño declaró mientras corría, y apenas pude seguirle el ritmo cuando se detuvo para eliminar grupo tras grupo de Grimm, limpiando su dominio como un conserje sin nada mejor que hacer. Esto no fue combate. Esto no fue una pelea o una guerra o una redada. Esto fue un exterminio, puro y simple. Y yo lo quería.
Tener y usar una canica de realidad es como usurpar a Dios. Vino la explicación final del hombre antes de que se volviera fraccionalmente hacia mí y me encontré en otro lugar. No era así que me hubiera movido, ya que simplemente me encontré una vez más solo en el interminable campo de cuchillas. No había detectado ningún prana utilizado por ese misterioso hombre de piel oscura que claramente había hecho algo porque no solo estaba perdido, sino que los vínculos que mi apariencia tenía conectándome con el mundo que me rodeaba eran, no cortado, sino bloqueado. Volé por un tiempo tratando de determinar a dónde había ido el hombre adusto, pero no importaba lo que hiciera, simplemente no me encontraba más cerca de nadie ni de nada más de lo que había estado cuando comenzó. Estaba empezando a considerar hacer algo drástico cuando una explosión sacudió la distancia, y me volví para encontrar un inmenso banco de vapor acosado por un enjambre infinito de cuchillas que volaban a su alrededor como una bandada de pájaros. En medio de todo ese caos, apenas podía ver a dos casas en el aire sobre el vapor, y fue con cierta conmoción que me di cuenta de que lo que había asumido que era una explosión era simplemente uno de ellos golpeando al otro en el combate cuerpo a cuerpo. De repente, mi interés en luchar contra mi extraño disminuyó enormemente. Me gustaba pelear. Me validó. Si yo era el más fuerte que había, entonces significaba que nadie podía lastimarme. Significaba que yo y los míos podíamos mantenernos a salvo mientras el mundo que nos rodeaba se quemaba hasta los cimientos en medio de la interminable e inútil guerra de Ozpin y Salems entre sí. Y hasta este punto me había considerado más que lo suficientemente poderoso como para mantener ese status quo. Después de todo, el parásito y la reina Grimm habían estado luchando durante milenios, y nada había cambiado. Mi ayuda no iba a ayudar. Fue solo otra cuenta en su juego eterno. Algo que Krolita y Jan nunca parecieron comprender. Pero este era un mundo completamente nuevo de fuerza. Un nivel de poder que estaba más allá de mi comprensión actual del mundo que me rodeaba. Sonaron más explosiones, mientras la lucha continuaba en la distancia, y luego espadas gigantes comenzaron a caer del cielo, como el juicio de algún dios enojado. Antes de que tuviera tiempo de considerar la impresionante vista, el mundo estaba envuelto en fuego y luz, cegándome a todo lo que me rodeaba hasta que mi aura terminó de funcionar para reparar el daño a mi vista. Cuando mi visión se aclaró, encontré a los dos combatientes enfrentados, en lo que obviamente fue el intercambio final de su enfrentamiento. Ambos estaban claramente heridos, el hombre de rojo mucho más que el gigante de hierro contra el que se enfrentaba. El hombre gigante de metal dijo algo, pero no le presté atención, sino que sentí curiosidad por saber qué iba a hacer mi hombre de rojo, cómo iba a responder. Decidí intervenir si tenía que hacerlo, no para luchar, sino simplemente para escapar con él. Ahora estaba herido y débil. Nunca tendría una mejor oportunidad de ganar buena voluntad con él, y mucho menos una mejor oportunidad de tenerlo bajo mi pulgar. Durante un tiempo pensé que tendría que hacer precisamente eso, ya que el mago de pelo blanco se puso de pie tembloroso y no hizo nada frente al poder que se acumulaba alrededor del de hierro. Pero entonces apareció esa espada. Dorado y resplandeciente en su porte. Muchas de las armas en este lugar tenían un aura, una energía casi palpable que emanaba de ellas. Pero incluso el más divino de ellos parecía tener una presencia tenue que lo hacía aceptable para el consumo mortal. Sin embargo, este casi se sentía extraño en su fuerza. Era como si incluso desde aquí pudiera decir que la persona que lo sostenía estaba equivocada de alguna manera. Y entonces, y luego ya no lo era. El mundo zumbó y se realineó, y de repente estaba mirando al portador legítimo de esa espada. Y luego lo balanceó, y no estaba mirando mucho de nada porque la energía explosiva detrás de ese solo golpe una vez más quemó la córnea de mis ojos. Para cuando mi vista se recuperó, estábamos de vuelta en Vale, y el hombre que había protegido a Kaune no estaba en ningún lugar. Observé al niño desde mi nueva posición encima de un poste de luz, memorizando lo que acababa de experimentar, mientras tropezaba entre la multitud con un interés chne de todas las personas. Luego me fui para regresar a la residencia Ark. Volé una distancia más allá de las murallas interiores de la ciudad, aterricé en el suelo y luego volví a mi forma humana. Me quemó admitirlo, pero no había nadie a quien pudiera preguntar sobre Magecraft que estuviera mejor informado que Juniper Ark.
Incluso Ozpin a veces parecía perplejo por sus saltos aparentemente brillantes en la lógica. Mármol de la realidad, murmuré con el ceño fruncido, arrancando una espada de mi envoltura y abriendo un portal hacia mi destino previsto. Oh, Puff. Winter Schnee. Llegamos a la escena de la supuesta violación con la mayor prisa, solo para no encontrar nada notable allí. Oh, había un todo tremendo en las defensas, pero no sabía nada de eso. Era simplemente un túnel. No había cadáveres, ni Grimm, ni peleas. Todas las cosas no decían nada sobre lo que se nos había informado estaba presente, lo cual fue más que agravante. Nuestras fuerzas habían estado en esta ciudad durante un solo día y en ese tiempo había llegado a descubrir que lo odiaba aquí. Absolutamente nada había salido a mi manera desde que llegué aquí. Ozpin había rechazado las solicitudes del general Ironwood para una reunión citando supervisión de una misión importante, mi hermana se había negado a responder a mis llamadas, que más tarde descubrí que era porque ella y su equipo aparentemente habían abandonado la escuela para ir a una ciudad en medio de la nada llamada Ansel, y ahora estaba respondiendo a lo que aparentemente era una broma con la mayor parte de 2 escuadrones de soldados atlesianos. Especialista Schnee, señor, dijo uno de los soldados, saludándome mientras se acercaba. Fue casi un saludo perfecto. La urgencia que el hombre sin duda estaba sintiendo le impidió detenerse por completo y, por lo tanto, colocar los pies correctamente, pero lo perdoné por ello dadas las circunstancias. Además, ya era bien conocido como una perra frígida por muchos de los soldados Inocoms. No tenía ningún deseo de alienarlos por completo. A gusto. Informe. Respondí fácilmente, manteniendo mis manos firmemente entrelazadas detrás de mi espalda. Señor, no hay nada aquí, pero los civiles cercanos insisten en que los Grimm estaban inundando la ciudad. Todos los edificios cercanos han sido barricados. El soldado, claramente nervioso acerca de cómo tomaría esta información, como si de alguna manera no pudiera ver claramente todo lo que estaba informando desde donde yo estaba parado. Tapar el agujero en las defensas y enviar un mensaje a la flota de que proporcionaremos apoyo a las partes de la ciudad que fueron bombardeadas por la montaña cuando cayó. Esto ya no es una operación de combate, sino un esfuerzo de socorro. Dije con decisión. No tenía sentido guisar aquí por más tiempo del necesario, y aunque simplemente podía regresar a la aeronave y esperar más órdenes, pensé que era mejor hacer algo de esta excursión. Sí, el soldado comenzó con otro saludo, no del todo correcto. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, la situación cambió drásticamente. Por un lado, un adolescente apareció en medio de la plaza. Estaba maltratado, magullado y sangrando por varias heridas en el pecho y los hombros, y su piel blanca y pastosa estaba rota por una mancha casi de serpiente de carne marrón quemada que parecía extenderse desde su pecho devastado hasta su cara. Su cabello rubio dorado también estaba estropeado por un solo mechón de blanco pálido, y parecía prácticamente delirante con lo agotado que estaba. Antes de que pudiera terminar de examinarlo, u ordenar a mis hombres que lo cuidaran, apareció un verdadero ejército de Grimm. Literalmente apareció. Cientos de las terribles bestias aparecieron en las calles de la ciudad, una verdadera marea negra que envió una sacudida de miedo a través de mi cuerpo y envió mi mano a buscar mi arma. El clic de las cajas fuertes que salían sonó en el área cuando los soldados de los alrededores apuntaron con sus armas de fuego y luego, nada. Los Grimm, como por decisión unánime, simplemente comenzaron a desplomarse y morir. Tan extraño era el espectáculo que casi no me di cuenta de que el chico que había aparecido primero tropezaba en su camino hacia mí. Mis hombres se movieron para evitar que se acercara, pero en este punto yo tenía más curiosidad que amenaza. Dudé mucho que este chico hubiera aparecido al mismo tiempo que los Grimm por pura coincidencia. También podía escuchar el sutil sonido de las cámaras haciendo clic detrás de mí, más allá del perímetro que habíamos erigido alrededor del área. Probablemente no se vería bien ser rudo con el niño a la vista del público, incluso si quisiera desesperadamente respuestas a lo que demonios estaba pasando. Hey Waze. Te extraño. Dijo el niño, arrastrando las palabras como un borracho mientras se detenía frente a mí. Tuve solo un momento para considerar el hecho de que conocí a mi hermana antes de caer hacia adelante, golpeando el suelo con un ruido sordo.
Miré fijamente su forma prona por un segundo antes de volver a llamar la atención, volviéndome hacia el soldado que previamente me había estado informando. Y bien. Consigue una camilla, necesita atención médica. La ve, asegurándome de usar la voz de mi oficial. Los soldados reaccionan mejor a lo familiar. Ese es el objetivo de entrenarlos. Incluso un soldado que no tiene idea de lo que está pasando reaccionará con tiempos de reacción de una fracción de segundo si les hablas como si todavía estuvieran en el campo de entrenamiento. Son como perros de esa manera. Señorita Schnee, ¿qué acaba de pasar? ¿Sabes quién es esto? ¿Tienes alguna idea de cómo llegaron tantos Grima, vale? Un aluvión de voces gritó detrás de mí, rompiendo el tenso silencio que la llegada de tantos Grima había inspirado antes de esto. Sentí que mi frente comenzaba a temblar y rápidamente aprendí mis rasgos mientras los buitres entraban, sin miedo de lo que podría esperarles. Debatí en silencio entre la sonrisa de cabeza de aire que mi padre defendía para su uso con la prensa, y el comportamiento frío que era apropiado para un oficial de las Fuerzas Armadas atlesianas antes de decidirme por este último. Después de todo, no serviría para los buitres pensar que disfruté hablando con ellos. Oh. En otra parte, en una casa recientemente reconstruida en Ansel, 7 hermanas y su madre estaban apiñadas alrededor de un solo pergamino en la mesa de su cocina. Al otro lado de la habitación, su padre, un tal Nicholas Ark, estaba felizmente cocinando plato tras plato de tocino y huevos, satisfecho con los logros de los días anteriores. Es cierto que uno de sus cuerpos homúnculos había sido destruido, pero ese era un pequeño precio a pagar por conocer el paradero de sus hijos. «Papá», dijo Jasmine, su voz teñida de angustia. A la pobre niña nunca le gustó la necesidad de pelear. Él había esperado que ella pudiera ahorrarse el verdadero conocimiento de sus planes durante unos años, pero el aura de Jaune despertando había desviado un poco su línea de tiempo. Permitió que un tinte de su propia preocupación se filtrara a través de su ser en ese pensamiento. Si tan solo su testarudo hijo no se hubiera ido a lo desconocido en el momento en que le quitó los ojos de encima, entonces estarían en los Grimlands aprendiendo Magecraft juntos en este momento. Dios sabe con qué había estado llenando su cabeza Ospin estos últimos meses. Esperemos que no esa fallida bastardización de la verdadera Magecraft que enseñó a todos sus peones. Sí, cariño, respondió, inyectando una falsa alegría en su voz mientras preparaba su 10º plato de comida. No serviría matar de hambre a sus prisioneros después de todo. Todavía eran técnicamente amigos de Jaune. Encontramos a Jaune, dijo su hija menor. Lo sé, querido. Iremos a buscarlo a la escuela tan pronto como, dijo, pero fue cortado. Nicolás. Su esposa dijo con el tipo de furia tranquila que generalmente significaba que era mejor que dejara de hacer lo que estaba haciendo y prestara atención. Al instante, Nicolás sintió un escalofrío subir por su columna vertebral ante el tono. En sus muchos años de matrimonio se había familiarizado bien con él. Con movimientos lentos y deliberados, caminó hacia la parte trasera del grupo para mirar por encima de sus hombros el pergamino ante ellos. El pergamino que incluso ahora mostraba un informe de noticias sobre una gran invasión de Grimen Vale. Una gran invasión de Grimen en la que su hijo aparentemente estaba parado en medio, herido y habiendo abusado de sus circuitos hasta el punto de casi la muerte. De repente, alimentar a esos meados de la Academia Ospins cayó al final de su lista de prioridades, mientras trabajaba para contener la furia que lo llenaba. Jaune era la pieza más importante en el proyecto más importante que jamás se había esforzado por completar, lo que era decir bastante dada su creación de la piedra filosofal y cualquiera de una docena de otros milagros alquímicos. Sí, amaba a su hijo, pero aún más que eso, era todo el trabajo que había puesto en la elaboración a mano de todos y cada uno de sus hijos. Puede parecer impersonal, pero en su mente no había nadie más cercano a sus hijos que él. Después de todo, no había luchado en 3 guerras separadas del Santo Grial solo para que esta, la última, pudiera ser arruinada por algún idiota en una torre alta. Oh, lo siento por el tiempo que tardó este capítulo en publicarse. No, las historias no están muertas, pero esta es mi ficción principal y me cuesta sentarme para ponerme en ella cuando estoy tan ocupada en el trabajo.
No estoy tan estresado por escribir otras cosas en los fragmentos de tiempo que no estoy trabajando porque no estoy tan interesado en si esas historias tienen éxito o no. Solo los escribo por diversión. Esta historia es diferente, y realmente quería hacer justicia a Unlimited Blade Works. Para algunos antecedentes, ahora mismo es la temporada ocupada para mí en el trabajo, que fluctúa entre meses de horas extras, sin parar y meses de literalmente nada que hacer. Una vez que regrese a la parte de nada que hacer, podré concentrarme mejor y actualizar esta historia a mi velocidad anterior, pero por ahora lanzaré un capítulo de esto solo de vez en cuando, pero definitivamente no está muerto. En otras noticias, este capítulo ve la llegada de Raven y Winter. El invierno aún no tiene una importancia particular, además de estar allí para denotar la llegada de Ironwood a la ciudad un poco más tarde que en el canon, por lo que hay una perspectiva externa de cómo se ven las secuelas de Jaune para la persona promedio. Raven es un poco diferente. Es un poco difícil de escribir porque en el canon es una especie de unidimensional, y muchas de sus motivaciones son un poco mezquinas. Aquí estoy tratando de hacerla un poco más como alguien que realmente tiene una razón para lo que hace, además de todo el poder importa y te jode. Ella todavía quiere poder, pero lo quiere porque ser débil significa que estás a merced de otra persona. Ella todavía no quiere tener nada que ver con Ospino Salem, pero eso es porque no ve el punto. Sin la capacidad de ver el futuro y observar los eventos del canon, se le puede perdonar por pensar que Ospin y Salem peleando todo el tiempo es un juego de suma cero que nadie ganará y que nada cambiará. Así que obviamente su interés principal es no morir por nada por ello. En esa misma línea, la familia Ark existe como una parte neutral similar, aunque más por sus propias razones. Finalmente, este capítulo es traído a usted por el Día de Canadá y es el día libre que lo acompaña, lo que me dio suficiente tiempo para cumplir con mis obligaciones sociales y seguir escribiendo. Y como siempre, gracias por leer.